Listo, muy buenas noches. Ya estamos aquí conectándonos. Vamos a dar unos segunditos más a que se conecten más personas para este en vivo. Hoy de viernes 14 de agosto, si hay oportunidad de rentas cortas en el centro de Bogotá. Angélica, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Lucas, buenas noches. Saludos a todos los que ya se están conectando a este live. Así es, estamos esperando que se conecten todos en unos minuticos para dar inicio, pero estamos muy felices de poder estar con ustedes hablando sobre este tema tan interesante como es el mercado de las rentas cortas y saber si hay oportunidad para este mercado en el centro de Bogotá. Perfecto, sí. ¿Por qué decidimos tocar este tema, Angélica? ¿Qué te han dicho los clientes, los inversionistas, las personas que se acercan a nuestras salas de negocios, que nos preguntan en Grupo Macana, en redes sociales, todo eso? ¿Por qué hablar de rentas cortas hoy en día es un tema que debía ser de interés para muchas personas? Bueno, hay una expectativa muy grande de las personas queriendo buscar diversificar sus ingresos, hacer inversión en vivienda de manera diferente y las personas nos preguntan si vale la pena o no invertir en rentas cortas y pues queremos precisamente hoy resolver algunas dudas, desmitificar algunos temas importantes sobre el mercado de rentas cortas y ofrecer una opción diferente de inversión en vivienda. Perfecto, qué bueno. Aquí ya veo que estamos conectados incluso en LinkedIn, estamos conectados también desde Facebook y desde Instagram. Entonces, vamos a ver qué tanta audiencia somos capaces de tener hoy viernes, tardecito, pero bueno, interesante. Igual va a quedar grabado, entonces sería muy bueno pues cuando quieras empezamos a conversar el tema. Claro que sí. Entonces, si quieres, demos inicio. Perfecto. Entonces, nosotros, digamos que hemos recibido, pues digamos que como decíamos al principio, hemos recibido algunas inquietudes pues de personas, inversionistas, todo eso. Y una de las preguntas que nos hacen es si realmente hay pues una demanda en Bogotá real por visitantes, si es hoy en día Bogotá una ciudad interesante por encima de incluso un Cartagena o Medellín. Un poco, Angélica, para ti, pues con las cifras que conoces, que hemos manejado en los proyectos, nosotros, ¿qué te dicen esas cifras y qué podemos, digamos, que ver con respecto a esto? Sí, si bien Medellín y Cartagena tienen un turismo, sobre todo un turismo más recreativo, Bogotá sigue siendo en este momento la ciudad que mayor visitantes extranjeros recibe al año. Bogotá en este momento está por encima de Cartagena, de Medellín, de San José de Cúcuta, recibiendo en este momento 135.546 turistas al año extranjeros. Aquí estamos hablando de extranjeros. Esto es mensual, incluso. Esta cifra es mensual porque ahorita vamos a ver la anual creo que crece un poco más. O Ah, sea, perfecto, sí, sí, tienes razón, esta cifra es mensual. Cartagena con 71.000, 87.000 en Medellín y pues Santiago de Cali tiene 16.000. Entonces sí, finalmente Bogotá se destaca sobre las demás ciudades del país, termina siendo la puerta de entrada del turista extranjero, siendo la capital, pues todos los turistas extranjeros llegan a Bogotá, pasan algunos días en Bogotá para continuar su recorrido en el país. O sea que Bogotá definitivamente encabeza todavía la lista de las ciudades que más turistas extranjeros reciben. Y claro, si y ya, eso es muy importante porque finalmente por el aeropuerto El Dorado pues llega la mayoría de los vuelos. Tú tenías una cifra incluso de vuelos. Cuéntanos si te acuerdas de cuántos vuelos, porque un poco cuando estábamos haciendo la averiguación, digamos este año 2026 cae un poco en visitantes sobre el versus el acumulado, digamos al año pasado. Creo que la cifra caía solamente un 0,1%.
pero tú me contabas que incluso en vuelos ha habido muchos más vuelos o ha crecido pues en un número en vuelos versus el año pasado. ¿Cuál es el dato que tienes al respecto? Claro que sí, la conectividad aumentó un 6.1%, la conectividad aérea. Si bien hay una disminución del 0.1%, lo que tú dices, en la cantidad de visitantes que están ingresando, pues es una reducción mínima que se espera que se estabilice a lo largo del año, pero sí aumenta la conectividad aérea un 6.1% y se tuvo una cifra de operación de vuelos de 45.606 vuelos entre enero y marzo. O sea que sí hay un aumento que se espera para los próximos meses debido también a ese aumento de la conectividad aérea. Sí, qué bueno. Incluso por aquí tengo la cifra que también estábamos hablando y es esa cifra de visitantes, pero el acumulado, que es la acumulada del año, eh, que es, Pati, ver, la muestro por acá, porque esa cifra, a ver, esta era la mensual, pues teníamos una cifra que daba cuenta de, a ver, ¿por qué no me sale por acá? Pero estábamos hablando ya que, claro, Bogotá va a recibir 8 millones de visitantes al año y eso pues es una cifra considerable. A mí me parece que porque hay una oportunidad y es que cuando yo cruzo los números que tiene entre el número de visitantes, digamos que el promedio del año pasado estuvo más o menos entre 160.000, 170.000 mensuales, cuando cruzamos esa cifra con la cifra de cantidad de camas que tiene Bogotá y cantidad de apartamentos o alojamientos, digamos que en plataformas como tipo Airbnb, pues la cifra es que en camas, si no estoy mal, estamos hablando como de 22.000 camas y estamos hablando que unidades enlistadas en Airbnb están sobre las 12.000 a 14.000 unidades, o sea que han tenido al menos una reserva pues en los últimos 12 meses. Entonces, para mí sí es muy importante porque son muchos más los visitantes versus la cantidad, digamos, que de camas que hay para ocupar. Entonces, me parece que ahí empieza ya como que la cifra a cuadrar un poco y es, oiga, como dice el dicho, no hay cama para tanta gente. Entonces, ahí se empieza a abrir una oportunidad. Bueno, entonces, sigamos hablando un poco y es, ¿qué es lo que hemos encontrado nosotros como atractivo en el centro versus otras, digamos que zonas de Bogotá como el norte o el occidente o quedarse cerca del aeropuerto? Pero ¿por qué el centro finalmente termina siendo atractivo y qué es lo que estás viendo y qué es lo que estamos viendo nosotros en Macana para ese centro y para esa renovación de que tanto estamos hablando? ¿Por qué los ojos hoy de los inversionistas deberían estar puestos en el centro? Sí, empecemos hablando que Bogotá está viviendo la mayor transformación urbana y de movilidad de su historia. A Bogotá va a llegar el metro en el año 2028 y ese metro espera movilizar 1 millón de pasajeros al día, pero además del metro vamos a tener Regiotran de Occidente, que en este momento ya se encuentra en construcción, y vamos a tener Regiotran del Norte, que está en licitación. Entonces, la movilidad de Bogotá va a cambiar completamente. Y esto hace muy interesante al centro, porque el centro se va a volver uno de esos puntos que queda equidistante a cualquier zona de la ciudad, con una estación central planeada que va a ser la estación de la calle 26 y esa estación va a tener la llegada del Regiotran de Occidente, va a tener Transmilenio y va a tener el metro de Bogotá. Entonces, el centro se empieza a convertir en una zona de renovación urbana muy interesante. Aquí estamos viendo una imagen de Torre Atrio, que eso es uno también de las transformaciones que va a tener el centro de Bogotá. Ya empezó el desarrollo de la segunda Torre Atrio, que es un eje financiero y de negocios importante para la ciudad. El centro no solamente se vuelve interesante por el cambio de la movilidad, que en definitiva va a ser un antes y un después para la historia de Bogotá, sino que también se vuelve interesante porque el centro es una de las zonas que más recibe turistas corporativos. Al centro llegan muchos turistas corporativos, sobre todo consultores, contratistas del Estado, académicos y misiones
localidades, los cuales son el Museo Nacional, el Cementerio Central, la Iglesia de las Aguas, la Iglesia de las Llaves, la Iglesia de San Francisco. En la Candelaria se concentran el Museo Botero, el Museo Casa de la Moneda, Museo del Arte, Museo del Oro, Museo de la Independencia, Teatro Colón, el Chorro de Quevedo, la Plaza de Bolívar, el Museo de Bogotá. Entonces, al final, ¿qué pasa? Pues ese turista extranjero o el turista nacional que viene y quiere quedar cerca de esos atractivos turísticos, termina eligiendo el centro de Bogotá porque es el que más fácil le permite hacer la movilidad dentro de los atractivos turísticos, al igual que el turista corporativo que necesita hacer el enlace con embajadas, con ministerios y demás, pues escoge el centro porque el centro te permite esa movilidad y la cercanía a esos puntos de interés. Mira que ayer estuve en un evento por la noche en el Teatro Colón y hablaba con mi señora de si uno realmente fuera turista y buscara como Bogotá en la forma en la que nosotros viajamos, que es como vamos a una ciudad y en dónde están como las atracciones, en dónde se concentra como todo lo que uno tiene que ir a ver. Y decíamos, definitivamente, si yo fuera un extranjero y vengo a Bogotá a visitarlo de turismo, me quedo en el centro o en la Candelaria o en la zona cerca de donde está todo. Es que realmente a Bogotá, muchas de las cosas que pasan en Bogotá pues están ahí en el centro y no es un secreto y eso sí es una proyección que nosotros vemos y es que definitivamente el metro va a transformar a Bogotá y va a transformar ese sector porque eso va, no solamente la movilidad le va a permitir a la gente pues poderse desplazar mejor a las otras ubicaciones, sino pues que evidentemente todo ese sistema de transporte pues conecta la ciudad con ese punto que es un punto tan neurálgico. Entonces, yo creo que nos queda claro que el centro no solamente tiene el porcentaje de atracciones turísticas y culturales y de eventos, la mayor oferta que tiene pues de todas las localidades de Bogotá, sino toda la transformación que va a sufrir. Entonces, está claro y digamos que para lo que los invitamos a este podcast es si hay una oportunidad real de rentas cortas en el centro de Bogotá. Ya entendimos que en cuanto a ubicación, cumple con el requisito. Bogotá es una ciudad que efectivamente no solamente está creciendo en viajeros, sino que es la principal ciudad de Colombia que recibe turistas de todo tipo. Entonces vamos, en ubicación y mercado, porque pues obviamente ahí va a haber demasiada demanda o está habiendo demasiada demanda. ¿Qué más temas nos queda como por contar? Dale. No, entonces ya sí, lo que tú decías, hablamos del centro, de la ubicación, ahora metámonos un poquito en esas cifras, en las cifras reales a este año, o sea, con la plataforma Airbnb, de qué hace que una noche en renta corta valga lo que vale lo que vale una semana de arriendo tradicional. Correcto, entonces digamos que a mí, y pues los que me conocen saben que me gusta hablar con cifras y no con el sentimiento, con la percepción o con los indicadores pues de ningún tipo pues de noticia falsa por ahí, ni con el sentimiento, sino que digamos que para nosotros es muy importante porque entregar la información certera a nuestros inversionistas, para nosotros es el mayor valor agregado. A nosotros no nos gusta especular con cifras súper optimistas, que alguien compre con una expectativa súper alta, no es. La realidad de este mercado, ¿cuál es? ¿Qué está pasando hoy en Bogotá? Y para eso nos vamos pues a la principal plataforma de información y de data acerca de rentas cortas, que es una herramienta que se llama AirDNA. AirDNA, digamos que mapea todos los mercados en general de rentas cortas, tiene, digamos, unas cifras principales en este sector, digamos que para Bogotá, para que empecemos a comparar. En el promedio de todo Bogotá, de las 14.108 unidades que hay enlistadas, es decir, que han tenido una reserva por lo menos en los últimos 12 meses, el promedio es que tiene ingresos por 32 millones de pesos de las 14.000. Entonces, estamos hablando que hay una ADR y aquí viene como el primer indicador en el que todo inversionista debería preguntar y es, bueno, ¿usted qué ADR está proyectando si yo compro o tengo un apartamento en rentas cortas en este sector? Entonces, el ADR es la tarifa por noche, es el average daily rate, es decir, es un indicador que dice a cómo va a poner usted la noche en este punto. Entonces, para todo Bogotá el promedio son 137.000 pesos y el siguiente dato más importante es la ocupación, es decir,
cuántas noches del mes, de los 30 noches del mes o 31 noches, va a estar ocupado ese apartamento. Entonces, para todo Bogotá son 61%, y para el promedio de noches de Bogotá estamos hablando del 61% de ocupación. Entonces, cuando Santa Fe, en donde estamos ubicados, digamos que como en ese perímetro que es el que nos importa, que es donde está concentrado la mayor pues cantidad de atracciones culturales y turísticas, y es donde nos queremos concentrar en esta charla hoy, vamos a tener dos indicadores muy importantes. Y es, obviamente este sector es un sector en el que tiene mayor número de unidades, digamos que más pequeñas, es decir, la localidad de Santa Fe empieza ya el mercado a tener 1.520 unidades enlistadas, entonces ya se reduce la oferta, eso beneficia, al ser más pequeñas pues baja un poquito el ingreso total por unidad, o sea 26 millones de pesos es el promedio de ingresos por año, por unidad, por apartamento, y aquí entra otra cifra que es la tarifa por noche, entonces es 112.160 pesos y la ocupación sube un poco, 62%. Entonces hay dos indicadores adicionales que son muy importantes a analizar. Uno es con cuánto tiempo de anticipación reservan los huéspedes, es decir, la gente con qué tanto días de anticipación está planeando viajar y reservar. Para el caso de la localidad de Santa Fe son 16 noches. ¿Y cuánto es el promedio de estadías? Porque la gente puede estarse quedando una noche, 7 noches, o hay lugares o sectores en los que definitivamente la gente se queda mucho. La gente en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, se está quedando 5 noches en promedio. Esas son como las cifras principales que tenemos en esta localidad, y hay algo que para nosotros también sigue siendo importante, y es ya mapear puntualmente como tomar un polígono, pues ubicarnos en el sector puntual en donde vamos a estar, compararnos con el mercado y revisar un tema que es muy importante, y es la estacionalidad. Qué tan constantes son esas cifras y qué tan, digamos que, estables en el año está. Entonces, lo que vemos de Bogotá es que Bogotá tiene 2 meses que son muy bajos, digamos que en términos de reserva, que son noviembre y diciembre, o sea, diciembre y enero. En diciembre y enero definitivamente Bogotá, los que nos quedamos en Bogotá o lo vivimos en esas fechas, decimos que Bogotá es delicioso porque está solo. Efectivamente eso se ve reflejado en las cifras. Diciembre y enero es una cifra estacional baja, pero de ahí a partir de febrero y hasta el mes de noviembre permanentemente está subiendo la ocupación y está teniendo muy buenos resultados. Lucas, ¿por qué es importante medir, por ejemplo, el Booking Lead Time, que lo vemos ahí en 16 noches para la localidad de Santa Fe o para Bogotá? Eso es muy importante porque, digamos que te permite con anticipación entender que tu inmueble esté, digamos que bien o mal ocupado. Entonces, digamos que las personas o los apartamentos que tienen reservas de última hora es porque finalmente quienes están buscaron en todo el mercado, ya no encontraron y te reservaron a última hora, ¿cierto? Cuando tú estás dentro del promedio, digamos que de reserva con anticipación que tiene el mercado, la gente está planeando el viaje con anticipación, la gente, digamos que te reserva con una anticipación y tú pues tienes la tranquilidad y la confianza de que tu apartamento va a estar rentado. Entonces, esos 16 días de anticipación son importantes para uno, digamos que tener como más estabilidad y no estar el día a día pensando si me va a llegar una reserva, si me va a llegar una reserva de última hora, sino planear con un poco más de anticipación. Y digamos que nosotros también lo que hemos dicho o lo que hemos visto es, digamos, por un ejemplo, nosotros hemos tenido algunos criterios de reservas o criterios de cancelación, que eso también, todo eso, digamos que hace parte como de la profesionalización de este negocio. Nosotros no recibimos reservas de una sola noche. Consideramos que el cliente nuestro es un cliente que debe venir a la ciudad y quedarse por lo menos 2 noches. Eso nos filtra una cantidad, digamos que de clientes que de pronto no queremos que lleguen no solamente de fiesta, que estén de paso, que estén una sola noche, porque el incremento de las tarifas de aseo de pronto ya la noche se vuelve, hay que cobrar muy poco para poder ser competitivos. En fin, hay una cantidad de elementos que nos permiten, digamos que tomar esas decisiones, pero para nosotros definitivamente es mínimo 2 noches, buscar que ojalá sea el mayor número de noches por cada reserva y obtener esas reservas con la suficiente antelación, pues es lo ideal en este negocio. Listo.
También nos preguntaban mucho las personas o los clientes que quieren iniciar en el negocio de Airbnb, en el negocio de rentas cortas. Nos preguntaban, ¿cuántas noches al mes debo tener ocupado mi apartamento para que este negocio funcione? Pues mira, digamos que nuestra experiencia es que si el promedio de Bogotá es, digamos, es el 62%, el cálculo o el ejercicio que alguien debe hacer es el 60% de 30 noches serían 18 noches. Es decir, eso es multiplicar 30 noches por el 0.6% y te va a dar 18 noches. Si yo tengo 18 noches a 100.000 pesos, voy a recibir 1.800.000 pesos. Es, digamos que la relación directa, pues, es matemática. Uno puede sacar esa relación, pero entonces, ¿a qué tiene que jugar, digamos que un inversionista, qué es lo que tiene que tener en cuenta? Es realmente buscar operaciones con operadores profesionales va a aumentar esa ocupación. ¿Por qué? Porque está constantemente publicándolo no solamente en Airbnb, sino también en Booking, sino también en BRBO, lo está publicando también en una página individual. Entonces, tener un operador profesional no solamente le permite incrementar esa ocupación, sino también se manejan herramientas, digamos, dinámicas de precio, como Pricelabs es una de muchas, pero esa herramienta también te permite que en la estacionalidad alquilándolo a través de plataformas digitales. ¿Tú qué piensas al respecto? yo creo que definitivamente digamos que esa opción de tener un inmueble y buscar o buscar una operación, digamos, un proyecto que tenga no solamente un inmueble bien ubicado, en un sector que tenga un futuro de desarrollo interesante, que la ciudad esté pensándose hacia allá, que existan operadores profesionales que pueden administrar de manera correcta, creo que es la forma en la que uno debe pensar. Yo creo que uno no debe comprar un apartamento
porque le gustó no solamente la distribución, claro, es importante, no solamente que tenga una buena zona PET, no solamente que tenga una lavandería o que tenga una piscina, usted nada se gana, digamos que con comprar como con el corazón y con la expectativa, si lo va a comprar para vivirlo, perfecto, pero una inversión usted tiene que revisar muchas más variables y creemos definitivamente que un sector como el centro y que las rentas cortas, lejos de estar hoy en día, digamos que agotadas, sobre ofertadas o que Bogotá no tenga la capacidad de absorber los negocios de renta corta, eso no es cierto. Hay un tema que es muy importante también y que es la reglamentación. Digamos que muchos inversionistas nos preguntan qué pasa con esos, digamos que borradores de decretos que salen, qué pasa con las noticias que Nueva York lo prohibió, que en Europa lo están prohibiendo. Claro, el político busca y le echa la culpa a la vivienda de renta corta, que no es ni el 1% de la oferta, digamos que a una deficiencia que hay en políticas públicas de construir vivienda nueva, porque evidentemente empieza a haber escasez. Si no se construyen las viviendas en el mismo ritmo en la que se crean nuevos hogares en Colombia, pues empieza a haber cada vez más escasez y esa escasez pues eleva el costo de los arrendamientos. Entonces, la pelea está entre qué es mejor, arrendo tradicional, que está obviamente costoso porque no hay mucha oferta. Si lo pongo en un operador y el operador pues se va a quedar con una parte de la tajada, con una parte de la tarifa, pero lo hace bien, pues tampoco está sometido a que el arrendamiento solamente lo puede subir cada año y lo puede subir con el IPC. Usted en renta corta lo puede subir cada que cambia una reserva, usted puede subir el valor del arrendamiento, usted puede tener, digamos que eso depende del perfil del inversionista, del perfil del riesgo, para lo que quiera el apartamento, pero definitivamente nuestra lectura hoy es la siguiente y como para ir concluyendo, digamos que al menos en este tema, y es el negocio del modelo de renta corta. Se habla mucho porque a nivel mundial se habla demasiado de eso. Es un negocio lejos de estar sobresaturado en mi concepto. Todavía, si uno ve una localidad como Santa Fe, estamos hablando de 1.500 unidades para la cantidad de visitantes que llegan a Bogotá en el mes. Yo tenía unas cifras incluso a Medellín están llegando 8.000 nómadas digitales al mes a vivir a Medellín. O sea, una ciudad no es capaz de absorber una cantidad tal de gente porque la ciudad se volvió atractiva y la gente quiere ir a vivir a Medellín y trabajar para otras empresas del mundo, pero generar nuevos negocios y generar relaciones. Si tú recibes una cantidad de gente, nosotros lo estamos viendo hoy en día en sectores, digamos que de Bogotá, que no son el centro, pero vemos gente que llega para otro tipo de turismo, turismo médico. La gente viene a hacerse operaciones médicas a Bogotá y se tienen que quedar 15 y 20 días mientras la recuperación. Todo ese tipo de turismos, todo ese tipo de personas que vienen a diferentes, a buscar oportunidades, a hacerse tratamientos médicos, incluso hasta turismo religioso, turismo de diversión, turismo de naturaleza, avistamiento de aves, etcétera, etcétera. Es un universo muy grande que creo que no rige ni contra los hoteles, ni aquí somos unos en una batalla contra los otros. Hay mucha regularización. Colombia creo que está debidamente reglamentado en este aspecto. El hecho de que se profesionalice y se saquen decretos que ayuden a regular, claro que hay que tener cuidado con los municipios alejados que no pueden cumplir con un permiso de bomberos, que no pueden cumplir con alguna reglamentación que les es difícil en algunos municipios cumplir con ella, pero definitivamente nosotros estamos no solamente, digamos que a favor de desarrollar este tipo de proyectos, de seguirlos desarrollando, de encontrar modelos de vivienda en renta, llámese renta corta, llámese co-living, llámese senior living, llámese multifamily, etcétera, etcétera. Yo creo que esa mezcla de todas las tipologías de vivienda, de todos los tipos de oportunidades, hay un mercado gigantesco, el déficit es muy grande y sigue habiendo oportunidad. Bogotá está lejos de estar agotado en cualquiera de los mercados que te mencioné ahorita. Sí, también muy importante que finalmente cuando se invierte en un apartamento, pues tienes esa flexibilidad de empezar a revisar si lo quieres operar tú mismo, quieres tener un operador o finalmente si viste que el mercado de rentas cortas pues no era para ti, pues el negocio de la vivienda igual sigue siendo muy atractivo por el tema de la valorización. El activo se sigue valorizando a lo largo de los años y puedes empezar a tomar decisiones sobre si lo rentas de forma tradicional, si lo manejas con Airbnb, con un operador profesional que
bajo nuestro concepto sería lo ideal porque el operador te da esa seguridad, te da el manejo de la propiedad, evitando que de pronto personas lleguen a usarlo para otros fines. Y si no, pues, y si la persona finalmente toma la decisión de operarlo él mismo, pues también tiene esa alternativa. Entonces aquí la flexibilidad que te da que en el reglamento de propiedad horizontal, que el proyecto esté diseñado para rentas cortas, que sea un proyecto enfocado con todos sus amenities en cómo beneficiar a ese huésped que va a llegar a quedarse y en cómo hacer que el proyecto sea más atractivo para el huésped, pues termina siendo muy interesante para el inversionista porque tienes esa flexibilidad de cambiar el negocio, cambiar el modelo según cómo se vaya comportando el mercado. Yo creo que ese es un gran punto el que tocas porque mucha gente nos compara en algunas circunstancias la rentabilidad, digamos, contra la rentabilidad de un CDT. Entonces alguien me dice, no, pero es que yo tengo un CDT y me está dando el 9%, entonces a mí pues que me esté dando el 0.7 o el 0.8 me da más el CDT. Pero ahí le falta una parte, le falta todavía el 50% del componente de una inversión inmobiliaria y es que no solamente tiene rentabilidad, sino que también tiene valorización. Lo que tú dices ahorita, mientras el CDT a ti te está dando, digamos que una rentabilidad no más, pues cada año o cada que renuevas el CDT tienes exactamente la misma plata. Tú sacas un CDT de 100 millones de pesos, él te va a dar efectivamente una rentabilidad. Los CDTs han estado en muy buenas tasas, pero cada año vuelves y renuevas los mismos 100 millones de pesos, mientras que en un apartamento, en una inversión inmobiliaria, tú puedes, digamos que no solamente recibir la renta, que puede ser un poco más baja que el CDT en algunos momentos históricos, pero vas a tener una valorización. ¿De cuánto es la valorización? Miren, las cuentas es que históricamente Bogotá se ha valorizado un 8% anual, pero hay una cifra que es todavía más importante y es que hay unos estudios recientes que todos, digamos que todas las manzanas alrededor del corredor del metro a nivel mundial han tenido unas valorizaciones históricas. Creo que ya lo estamos viendo en Bogotá, manzanas que están, esos PRUMs que está sacando la alcaldía, son unos planes de renovación urbana alrededor de todo lo que va a pasar en las estaciones, en la estación central, a donde va a converger diferentes sistemas de transporte público. Eso definitivamente, el tema de la valorización ahí, pues hay gente que ya lo ha visto, que ya está haciendo inversiones cuando todavía los inmuebles están baratos, pero cuando la ciudad empieza a entender lo que pasa por una estación de esas que está diseñada y que está construida para recibir hasta 3 millones de personas o visitantes en un mes, todo ese flujo y todo ese tráfico obviamente lo va a vivir la ciudad y lo va a sentir en un valor, digamos, de unos activos y de unos edificios y apartamentos. Entonces, no solamente es compararlo contra la rentabilidad, es compararlo también contra la valorización. Bueno, Angélica, finalmente nosotros, ¿por qué nuestro interés en el centro? ¿Por qué seguimos pensando en que el centro es una buena oportunidad? ¿Tú tienes por ahí algún proyecto en el que estamos nosotros comercializando un Grupo Macana que nos quieras contar, ubicación, que nos digas en dónde las personas que estén interesadas podrían invertir? Claro que sí, pues le creemos al centro por las cifras, pues, resaltar eso, que no solamente es que de pronto tengamos un proyecto, sino que le creemos al centro por las cifras, por el desarrollo urbano y la transformación que está viendo ahorita el centro de Bogotá y además porque tenemos nuestro proyecto Décima Colectiva. Décima Colectiva es un proyecto pensado para este tipo de negocios de rentas cortas, que es lo que hablábamos ahorita. Es diferente tener un proyecto que se estructuró solamente para vivienda, tener un proyecto que se estructuró y pensó para las rentas cortas. Entonces, Décima Colectiva son 24 apartaestudios muy bien pensados para este modelo de rentas cortas con amenities como salón, pues como un espacio de trabajo colectivo, un taller, una terraza en el último piso y está ubicado en la carrera 10ª con 23. Entonces está ubicado muy cerca al Centro Internacional, cerca de todas estas zonas que están viviendo la transformación del centro de la ciudad.
Y pues las personas que estén interesadas nos gustaría que nos contactaran para que vamos ahondando un poco más en las cifras, en las áreas de los apartamentos. Son a todos apartaestudios y los entregamos totalmente terminados. El proyecto también ofrece la posibilidad de que las personas que no quieran operar ese inmueble por cuenta propia, porque ya lo vimos que para algunos es un desgaste operativo, no quieren encartarse pues con el tema de la operación diaria que tiene este modelo de negocio en rentas cortas, pues también vamos a ofrecer la posibilidad de que puedan hacerse junto con o vincularse con el operador, un operador que ya está manejando varios inmuebles en el norte de Bogotá. Entonces, aquí en este proyecto décima tenemos unidades desde los 260 millones de pesos, como hablábamos, totalmente terminadas. Estamos viendo el render diseñado por un arquitecto Premio Nacional de Arquitectura, una firma muy reconocida en la ciudad de Bogotá. Entonces, nos